Entonces, bueno, muy buenos días. Espero que el día sea lindo para todo el mundo. Estamos empezando con un sol absolutamente maravilloso que espero que se proyecte en todos los rincones de esta ciudad y donde quiera que ustedes estén. Bueno, entonces, hoy es nuestro número 18 en la programación. Brian, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal tu día? ¿Bien? Bien, señora. Gloria a Dios, me alegra. Juan Nicolás. Juan Nicolás, ayer tampoco estaba. Juan Alejandro, Buenos días, profe. buen día. ¿Alguien ha hablado con Juan Nicolás Ardila? ¿No? Sarita, ¿está por ahí? Sarita, sí, Sarita. ¿Su merced, Señora, profe. ¿Su merced sabe algo de Juan Nicolás? Señora. Juan Nicolás Ardila. Lleva varios días sin aparecer por clase. Creo que toda la semana. Daniel Felipe, Presente, profe, buenos días. buen día. Sofi, Presente, profe, buenos días. buen día. Sebastián Borges, Buenos días, profe, presente. buen día, Chinito. Claudita Borda, Presente, profe, buenos días. buenos días. Martín, él entró. Buenos días, profe. Buen día, Chinito. Paulita Cubides. Paulita Cubides. Juanita, ni sigo llamándola. Miguel Ángel, Presente, profe. ahí está entrando Nicolás. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Sarita, Presente, profe. Juan Sebastián Meléndez. Buenos días. Buen día, Chinito. Juan Camilo Murcia. Buenos días, profe, presente. Buen día. Mafio Talora. Buenos días, profe, presente. Buen día. Arnold, Buenos días, profe, presente. ¿cómo sigues? Ya mejor, profe. Sí, bueno, ok, me Sí, señora. alegra. Me alegra. Moni, Presente, profe. muy bien. Juan Camilo Quevedo, Presente, profe, buenos días. ¿cómo sigues? Un poco mejor ya, profe. Sí, bueno. Cuídate mucho, por favor, también, porque esto del COVID no es nada chistoso. Jime Vale. Quintero, Presente. buen día, Jime. Lili Rodríguez llegó. Deben ir en camino. Saraya, Buenos días, profe, presente. buen día, Chinita. Loreli, Buen día, presente. buen día. Jennifer, Buenos días, profe, presente. buenos días. Saray, Buenos días, profe. buenos días, mi Chinita. Dani Villamizar, acabo de entrar. Buenos Y- días, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tati, Zárate, Buenos días, profe, presente. buen día. Vuelvo a preguntar los que no están. Paulita Cuides entró. Presente, profe, buenos días. Buen día. Juan Nicolás. Buenos días, profe, presente. Juan Nicolás, quería hablar contigo porque tú tienes muchas fallas. ¿Qué ha pasado contigo? Profe, por problemas de conexión, yo le escribí a usted porque duré como 3 días
sin sin móvil ni internet, sí, sino que tienes, o sea, muchas. ¿Ha sido muy inestable tu servicio? Mm, Muy. Ok, bueno, listo. Muy bien. Bueno, entonces les doy la bienvenida. Ya saben que el día de hoy pues continuamos con nuestras exposiciones finales. En este caso habíamos comentado que, déjenme ver la programación. Bueno, teníamos a los autores colombianos y teníamos a Sebastián Borges con Expreso de Medianoche, ¿verdad? Entonces, los que tienen autores colombianos son Daniel Beltrán, Juan Nicolás y Juan Camilo Murcia. ¿Quién quiere empezar primero? ¿Será Juan Nicolás que tiene el internet estable ahorita? Sí, señora. Bueno, perfecto. Aprovechemos que tienes internet. Pues, Ya tienes posibilidad de compartir. sí, va a abrir el archivo. Ok. Juan Nicolás, ¿ya más o menos estás? ¿Nos dices algo, porfa? ¿O será que te volviste a salir? Estás ahí, pero no te escuchamos, ni sabemos nada de ti. Sí, profe, que, uy, que estoy cerrando el archivo, pero ya mejor. Ah, ok. Entonces va a compartir pantalla. Hola, Lili, buen día. Hola, profe, buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Corriendo? Sí, acabo de llegar a la casa. Sí, sí, te vi. Muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Ya se ve, profe, la presentación? Sí, señor. Listo. La oculta de Héctor Abad Facilita. Héctor Joaquín Abad Facilita. No te estamos escuchando.
¿Desconectarías el audio o algo así? Porque no te estamos escuchando. Se fue intempestivamente. Se cayó. Bueno, dejémoslo que vuelva a entrar con tranquilidad. Entonces, estaría Daniel, ¿listo? Daniel Beltrán. Daniel. Daniel. Es que pierde uno mucho tiempo cuando tienen las pantallas cerradas y no sabe uno qué está pasando, si están ahí, si se fueron a dormir, si se fueron a desayunar, si fueron a sacar el perro. Es muy complicado porque pues no dan señales de vida. Por lo menos si uno los ve ahí, están otro que se va. Pero este sí se fue estratégicamente para no presentar. Bueno, entonces, Juan Camilo Murcia. Su merced sí está ahí hace rato. Eso, Chinito. Sí, señora, sí, señora. Ok. Bueno, el mensaje es el siguiente. Todos tienen que exponer. Si no exponen en los tiempos en los que estamos, se quedan sin la nota y esta nota corresponde al 40%. O sea que después del último día, que va a ser el martes, no existirá media probabilidad de tener una exposición porque la exposición se debió haber hecho entre los periodos de clase. Entonces, para que todo el mundo lo tenga presente, que es que yo de pronto todo le tomo el pelo a la presentación y después salgo, profe, ¿qué hago? Si es que me salí, si es que fui, si es que el internet, si es que volví, bueno, de malas. Ahí tocó que si no presentan, pues no tienen su nota del 40% y eso es la pérdida automática de la materia. Listo, Juan Camilo, adelante. Su merced tiene una obra muy bonita de Diana Uribe que se llama Historia de las Civilizaciones. Sí, señora. Ya, regálame un segundo. Ok. Espero que me estén viendo en la pantalla, ahora sí. Sí, ya empezó a cargar. Ok. Bueno, buenos días a todos, compañeros. Profe, buenos días. Buenos días. El libro es Historia de las Civilizaciones. Voy a hablar un poquito de Diana Uribe mientras. Es una filósofa, historiadora y escritora que se ha dedicado gran parte de su vida pues, a contar y a relatar la historia a través de la radio colombiana. Fue criada en Chicago, ella tiene 62 años, pero pues durante su infancia, entre los 2 y los 10 años, vivió en Chicago, por eso pues, su inglés es tan fluido. Pues ella también estuvo expuesta en Estados Unidos mucho pues, a lo que es la cultura rock, a los artistas de Beatles, de Rolling Stone, a Pink Floyd, a Genesis. Y bueno, al principio de los 70, perdón, regresó a Colombia, en el cual pues terminó su bachillerato pues, en un colegio en Bogotá. Estudió filosofía en la Universidad de los Andes y su tesis de grado fue La nación de Woodstock y la construcción de una utopía, una reflexión filosófica sobre la contracultura de Estados Unidos en los años 60. En la década de los 80 empezó como docente de bachillerato de filosofía, inglés, historia y literatura en diferentes colegios de Bogotá. También en los años 90 fue docente de varias instituciones universitarias como la Javeriana, los Andes, la Tadeo y el Externado de Colombia. Tiene una anécdota muy curiosa en cuanto a cómo era que se relacionaba con las personas en los años 80, ¿cómo usted llamarle la atención a los niños? Bueno, llamarle la atención, no, es como crear más sentido a la historia. Entonces, a una persona de bachillerato, entonces ella lo que veía era
programas de MTV y pues en esa época estaba saliendo Michael Jackson y tuvo que aprender como a respetar esos códigos para poder entrar a los adolescentes, para que ellos ayudaran a desarrollar una capacidad comunicativa. En los años 90, pues ella fue docente en la externada más que todo. Allí fue desarrollando un discurso y un tono de voz atractiva, no solo en los salones de clases, sino en las cabinas de radio, pues fue invitada y formó parte de uno de los programas de rock de la Universidad, de la Radio Nacional, Radio de la Universidad Nacional de Colombia, que fue el programa Imaginarios del Rock. Paralelamente, pues ella también lo dice como muy curioso, pues a mí me gusta mucho esa parte de Diana Uribe, que cuenta esas las anécdotas muy tranquila, relajada. Son historias que pues ella, con la felicidad de ella, pues dan a entender que son muy buenas. Cuenta que en los años 90, eso de la 92, 93, ella se fue a una fiesta y pues por ir a hablar un rato con la gente sobre los problemas que estaban pasando en la península balcánica, a la esposa de Yamit Amat, que fue la señora... Ay, no me recuerdo en ese momento. La esposa de Yamit Amat, en la cual ella le interesó mucho cómo ella relataba lo que estaba pasando en Yugoslavia. Y le dijo a Yamit Amat que esta mujer sabía muchísimo sobre la historia. Entonces Yamit Amat la invitó a que fuera difusora de esa información en un programa que tenía Yamit Amat en los 90, y después a ella misma la invitó en el 97 cuando crearon Radionet, que fue la primera radio digital de Colombia. El programa al cual fue primeramente invitada fue a CMI. Entonces en Radionet participó como analista internacional, y posteriormente, pues entonces, como ella relataba, gracias a César Augusto Londoño, pues César Augusto le dijo que pues, lo que ella relataba daba como para un capítulo semanal de historia. O sea, literalmente la historia de los inicios de la historia del mundo fue con César Augusto Londoño, que fue la que le incitó a eso. Entonces, en Radionet, los 3 primeros años en el año 2000, inició con la historia del mundo. Después de eso, pues pasó a Caracol Radio. Radionet era parte de Caracol Radio. Entonces, pasó a Caracol Radio, a la cadena básica, ese programa, el cual pues, se transmitió durante 18 años. Hasta el 21 de octubre del 2018. Un programa que fue muy exitoso entre las 11 y 12 del día los domingos, el cual contaba y relataba muy bien la historia que pasaba, no solamente de Colombia, no solamente del mundo actual, sino de todo lo que pasó en el mundo anteriormente, como lo vamos a ver ahorita en el libro. Fue Premio Simón Bolívar de Periodismo Cultural en el año 2002. Es distinguida a nivel internacional también en las embajadas de Alemania, de Japón. He sido invitada muchísimas veces. Trabajó unos años con unas personas que eran de una agencia de viajes que se llamaba Hermes. Pues la contrataban a ella como para, ni siquiera ser ella guía turística, la contrataban a ella para que las guiara en los relatos de los sitios en los que iba pasando. Entonces la gente le pagaba por ir a viajar a la India, a la China, a Rusia, a Siria, a Libia, a Egipto, a Turquía y a diversos lugares de Europa Oriental. Y ella pues los ponía en contexto de lo que veían. Ella es muy rockera y viste de una extravagancia básicamente algo sencilla. Entonces utiliza una blusita hindú, un jean o un vestido, o el vestir muy hippie.
Y ella, uno de los temas que tiene es que también es muy interesada por la permanencia de los mitos y las leyendas de los imaginarios contemporáneos, en particular de la literatura oral. El libro La historia de las civilizaciones fue publicado en audiolibro principalmente en el año 2008 por Penguin Random House, grupo editorial. En el año 2009 sacaron una edición impresa. Realiza un recorrido desde los principios de las civilizaciones, desde la aparición del Homo sapiens, más exactamente. Con esa palabra es que inicia el libro, el cual pues nos va a mostrar cosa a cosa lo que nos ha acontecido año a año. Ella tiene un dicho que ahorita quiero mostrarles, un corto video, un corto audio de ella, pues narrando, que nos dice que pues, la historia va a cambiar, depende mucho de los hallazgos arqueológicos que tengamos en el momento. Hoy pueden decir que Jesús pudo haber nacido en el año 0, y bueno, pues eso es un decir, ¿no? O sea, el año 0 para los cristianos fue el nacimiento de Jesús, pero realmente en la historia, basados en la historia, en la evidencia científica, se dice que el año 3 fue el año de nacimiento de Jesús. Entonces, el libro hace un recorrido muy amplio. Entonces, el libro lo que hace es explicar fecha a fecha lo que sucedió y aconteció, el origen de las civilizaciones, el paso por Mesopotamia, Babilonia, los persas, la leyenda de Gilgamesh, Genghis Khan, que conquistó la China nuevamente y convirtió a Mongolia en un gran país que pues, lo llevó también al desastre. Los egipcios, el desarrollo de las civilizaciones, los pueblos hebreos y árabes. Eso es, o sea, eso es lo que, digamos, inicia las primeras partes del libro. El libro sí tiene 5 capítulos, pero le agrega una biografía al cine en el cual nos muestra lo que las películas que han recreado la historia, como Gladiador, como Alejandro Magno. O sea, ella es muy culta a dar ese tipo de información, pues porque es una guía para la gente. El libro se reedita en el año 2019 para sacarlo en un CD y en un libro, pero entonces con otra editorial que es Aguilar. Acá hay algunos de los temas que toca ese libro, que es bastante grande, aunque pues para mí es algo resumido, es algo muy sencillo el libro, perdón, en el cual pues nos muestra fecha a fecha las cosas que fueron aconteciendo, que pues la revolución, Mussolini, la historia cuando invadí Etiopía, o sea, cuenta toda una historia desde los 1300, perdón, hace 130.000 años antes de Cristo hasta el año 2008. Hay una comparación que yo quiero hacer y es sobre el libro físico y el audiolibro. Entonces el audiolibro es la fortaleza que tiene Diana Uribe, porque ella se creó en la radio. Ya su fuerte de ventas fue el audiolibro, porque fue el que más le respondió a los consumidores a comprar. Ese es aunque tiene pues algo malo, que son 6 CDs que nos narran más de 40, 50 horas de historia, pero al estilo de ella. Lo que a mí me gusta, digamos, de Diana Uribe es la forma de narrar, porque muestra con la historia algo muy sencillo, palabras muy simplificantes que nos ayudan pues, a entender lo que está pasando con la historia. El libro, pues sí, el libro escrito necesita que tomes parte activa de la narrativa y avance, para que la narrativa avance. Trae las ilustraciones guías, algo que tú no vas a ver en un audiolibro, y pues nos regala también, cosa que eso no lo muestra en el audiolibro, la biografía del cine basado en la historia. Cada finalización de capítulo nos muestra una parte de una civilización, nos narra ella, nos hace una descripción de la civilización más importante de ese capítulo. Entonces, digamos, en el primer capítulo nos muestra mucho lo que fue la Babilonia, perdón, Mesopotamia y Babilonia, ¿verdad? En el segundo capítulo ya nos muestra muchísimo más lo que fue todo lo que fue los persas, el mundo árabe,
el inicio de Europa. Y en el tercer capítulo nos muestra muchísimo lo que es el poderío en la primera nación que fue Portugal, el inicio del Estado con Inglaterra y Francia, y las invasiones españolas hacia América sin saber que venían a América. El cuarto capítulo se facilita muchísimo ya en la era actual, lo que es el último siglo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la invasión a Irak, la guerra de Vietnam, porque Estados Unidos se metió en una guerra que no tenía nada que... No tenía nada que hacer allá, nada por qué meterse. Pues igual siempre Estados Unidos que se mete en las cosas que no debería interesarle. Si me permiten, quiero que escuchen este fragmento de audio. Claro. No alcanzamos a oír. Chinito, ¿será que hay que subirle al dispositivo tuyo? ¿Dónde, profe? ¿Qué pena? Las misterias del paso de la especie humana sobre la Tierra a partir del momento en que inventaron la escritura. Nuestro relato empieza entre el Tigris y el Éufrates, en el mar de la Mediterránea fértil que desemboca en el Golfo Pérsico y en Turquía. Ahí empieza nuestro relato y lentamente nos estamos moviendo con el globo terráqueo de un lado al otro a medida que van apareciendo las civilizaciones. Las civilizaciones van apareciendo como si tuviéramos una especie de linterna que en un momento dado señala o ilumina una parte del mundo que es donde se está dando el gran proceso de una formación de la cultura. Y luego se desplaza en importancia hacia otras culturas. A veces se van haciendo simultáneamente, están al mismo tiempo y en todas partes. A veces una vida antes del tiempo se rescatan muchos años después. Vamos a mirar todos esos procesos para entender un conjunto que siempre en la antigüedad. Hay una cosa que es importante aclarar. Antes que nada, siempre que se va a hablar de la edad antigua, todo el conocimiento de la antigüedad es provisional. Porque quiere decir que vamos a ver lo que sabemos hasta ahora. Mañana puede aparecer un pedazo de hueso, una losa, una bandosa, que desvirtúa una teoría por adelante de 1000 años. Esto siempre puede ocurrir porque la teología es provisional y de todas maneras es una interpretación sobre lo que nosotros hasta ahora vamos entendiendo acerca del proceso de civilización humana. Sobre esa base empezamos. Entonces, si el registro escrito, el primer registro escrito surge en Mesopotamia, en el famosísimo país hoy día de Israel, aquí donde se está lidiando un conflicto tan aterrador, donde surgió todo el concepto de civilización de la especie humana. Eso hace mucho más trágico todo lo que está pasando, porque hace que muchas cosas se pierdan irremediablemente en toda esta barbarie que hoy vuelve a cambiar de juego allá surgieron las civilizaciones. No es por eso, pero si surgieron allá, si ese es el principio de los tiempos. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna observación. Y gracias. No, para mí la pregunta primera es, ¿lees mucho, Juan Camilo? De lectura, la verdad, de libros no. Es que yo tengo, digamos, es que leer bastante sobre códigos y normas. Tengo es que no puedo leerme un libro de literatura así muy seguido, la verdad. Entonces, pues, yo a veces consumo mucho audiolibro. Consumes audiolibros, ok. Y la inquietud tuya por el tema de historia es generalizada, o sea, te focalizas cuando empiezas a escuchar, ¿es sobre historia? Perdón, que ven, no entendí qué más. Que cuando empiezas a escuchar estos audiolibros, ¿te focalizas sobre hechos históricos? Sí, señora, pues a mí me ha gustado muchísimo la historia. La verdad, sí, de pronto si alguna otra carrera quisiera estudiar, pues sería pues conocer historia, algo de filosofía.
Entonces, digamos, yo escucho mucho a ella porque, digamos, le enseña a uno cosas que uno no debería repetir o que pues pueden estar pasando acá y puede darle a uno la idea de qué pueda suceder después. Claro. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Es que ella atrapa en su narrativa, en su forma de plantear los temas, ella atrapa bastante. Entonces entiendo Sí, tu señora. agrado por escuchar y me parece interesantísimo el libro y la exposición, muy completa la biografía de ella, muy completa la presentación de cómo está estructurado el libro y me imagino que cuando dijiste la esposa de Yamida Más te referiste a Pilar Vargas, que Pilar Vargas también es historiadora. Sí, señora. Sí, es Pilar Vargas, sí. Sí, ella es especialista en los temas árabes, porque además ellos tienen una descendencia libanesa. Yamida Ahmad es libanés. Entonces, seguramente estos temas a ella también le interesan muchísimo y no conozco mucho su vida, pero debe ser que al especializarse en el tema árabe, pues a ella le interesa mucho este tema de cultura. ¿Quién tiene comentarios? Pues de mi parte, felicitaciones, porque me parece una muy buena exposición. Lástima, el audio estaba un poco perdido entre el ir y venir de la onda, pero alcanza uno a escuchar por allá en el fondo la forma de narrar y de contar esos hechos históricos por parte de Diana Uribe. Felicitaciones. No sé si alguien tiene algún comentario más. Profe, yo quisiera añadir que de pronto ya es más una opinión personal igual que el de ella. A Diana Uribe, por decisiones empresariales, le acabaron el programa sin avisarle el 21 de octubre del 2018. Y pues obviamente, pues uno con la expectativa de saber la historia, lo que ella hizo fue reinventarse. Un proyecto que ya tenía pausado durante 4 años, se le reactivó en una semana, que fue sacar su primer podcast. Sí. Pues le reinició la historia para ella, en cual inició con algo que se llama la historia de la radio y la radio en la historia. Con ese podcast inició ella pues entrando en el mundo del internet y pues su podcast es exitosísimo, o sea, es muy difícil sacarla del podcast del listado top de podcast que hay en Colombia y en Latinoamérica. No sabía. Sí sabía de la separación abrupta de la radio, digamos como, ¿qué es eso? La radio masiva y adicionalmente comercial, porque pues hay radios que son de carácter cultural o radios que son de carácter comunitario. En este caso, la emisora Caracol es de carácter comercial. Muy bien, pues hay que buscar esos podcasts porque son de gran valor. Es que si uno supiera, a mí una vez me hicieron una pregunta y me dijeron, si usted quisiera cambiar su cabeza por la de alguien, ¿por la de quién la cambiaría? Y dije, la de Diana Uribe. Me parece espectacular. Me parece que es una mujer que ha estudiado tanto, pero además la historia la cuenta, como dice Juan Camilo, dentro de una habilidad narrativa de forma cercana, donde te cuenta las cosas que ocurrieron y las causas y cómo se cruzan las informaciones de una manera magistral. O sea, eso es un conocimiento que tiene ella y un dominio específico de lo que ha podido lograr a partir de la utilización del medio, ¿no? De explotar lo que es la presencia mediática, porque no es fácil. O sea, hace muchos años había gente, Alberto Dangond Uribe, estaba otro historiador de Colombia y tenían unos programas en televisión, pero eran los programas más aburridos que uno pudiera imaginar. Por la tonalidad, además, Alberto Dangond hablaba como para adentro y muy rolo, como muy, muy bogotano, entonces era por allá, programa. Y uno se dormía, apenas uno veía a los tres viejitos, de una vez uno se dormía. Ay, qué falta de respeto tan grande con los historiadores de Colombia. Muy bien, bueno, felicitaciones, Juan Camilo, felicitaciones. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No?
Bueno, entonces nos vamos nuevamente con Juan Nicolás, que volvió a entrar. Juan Nicolás, ¿ya nuevamente estás estable? Sí, señora, qué pena. Se lo Bueno, había ok, bueno. Profe, necesito, creo, permiso para la... Perdóname, sí, ya Ah, te lo estoy confiriendo. Ya lo tienes. bueno. Mm. Listo, la oculta de Héctor Abad Faciolince. Héctor Joaquín Abad Faciolince nació el 1 de octubre de 1958 en Medellín, Antioquia. Es un escritor, periodista colombiano, más conocido por sus libros Angosta de 2005 y El Olvido que seremos de 2006. Con estos libros con Angosta ganó en China el mejor libro latinoamericano del año y en El Olvido que seremos el premio Simón Bolívar. Inició sus estudios en medicina, filosofía y periodismo en su ciudad natal, Medellín, pero finalmente decidió estudiar lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín. También se desempeñó como columnista en la revista Semana y a partir de mayo de desde hasta abril de 2008 y a partir de mayo de ese mismo año se integró al diario El Espectador como columnista y asesor editorial. Es hijo de Cecilia Faciolince y de Héctor Abad Gómez, médico, profesor universitario y defensor de derechos humanos, también quien fue asesinado en Medellín en agosto de 1987. También pues tiene también se desempeña su libro La Oculta. La Oculta es una novela de género de ficción doméstica, pues que fue lanzada en 2014, después de 8 años de su última novela que fue El Olvido que seremos. La Oculta trata de una historia que es una finca escondida en las montañas de Colombia, donde Pilar, Eva y Antonio, San Ángel, son los últimos herederos de esta tierra. Es una historia con varios conflictos, pero el conflicto central es el apego por la herencia de los personajes que recibieron por sus padres. A lo largo de la historia, los personajes cuentan cómo la oculta se convirtió en un problema para ellos, ya que después de la muerte de su madre, ellos tienen que tomar una decisión de qué hacer con la finca. Más que un lindo recuerdo, cuenta cómo representaba más gastos e ingresos. Que en el presente, cuando ellos relatan la historia, el factor de dinero era importante. También para ellos era importante vender o no vender la finca, ya que para ellos pues significaba mucho, ya que ahí pues, vivieron sus momentos más felices de su vida o los más horribles. Eh, el primer relato es de Antonio, el personaje, el hermano menor, ya que él cuenta básicamente más la historia de la, de la fundación y de la colonización de Jericó. Él cuenta cómo sus antepasados llegaron a Antioquia, a Jericó. Fue la colonización, obviamente, y a través del relato se puede ver que una vez que a la República, los personajes cambiaron su mentalidad, pues ya en ese tiempo se sentían ya libres y con derechos. También nos enseña que mercado en aquel entonces, el contrabando era como una forma de comercio, como los plateados en aquel momento no tenían dinero, después compraban los víveres y además cosas con bonos y títulos pagaderos y cuando llegaron al poder. Eh, También nos cuenta Eva
que es la segunda hermana, de cómo vivieron también la época de violencia en ese tiempo en Antioquia, con las atrocidades de la guerrilla y los desplazamientos forzados por las autodefensas. Cuenta también que toda su infancia y que ella era una persona que era muy noviera, nunca tuvo una relación estable con ningún hombre, porque pues, no le interesaba un futuro para ella, y ya tuvo su hijo ya después de muchos años. También también nos relata Pilar, la hermana mayor, que ella sí es muy apegada a la finca, porque ella le prometió después de la muerte de su padre que nunca vendería la finca y que nunca saldría ella. Ella tiene un hijo, tuvo 5 hijos, perdón. Lo tuvo con su primer y único amor, Alberto Gil. Ella cuenta como desde tiempos la violencia que se vio en la oculta por parte de los músicos, que era un grupo armado de allá, que querían despojarlos de esa tierra para poderse quedar con ella y pues cogerla de fachada o algo así. Ellos son hijos de Anita y Cobo. Cobo murió después de una depresión que le dio por el secuestro de su nieto a base de la guerrilla. Después de que el secuestraron a su hijo en la guerrilla, a su nieto en la guerrilla, y lo asesinaron. Hijo de Pilar. Anita sí murió pues ya de vieja. Y esa historia se basa aquí en el presente. Y listo. Listo, profe. Y ya, bueno, Chinito, entonces, ¿por qué es bueno leer este libro? Pues bueno, porque nos cuenta básicamente también un poco de historia de Colombia. Porque nos cuenta que también que todas las atrocidades que hacían los grupos armados no eran solo para la clase baja, sino también para las altas clases. Nos cuenta también de cosas del gobierno, como las veces que ellos nunca les ayudaron en nada, en los tiempos de la colonización también, cuando hacían los tratos con los papeles y las tierras y eso. Y me gusta también como Héctor Abad nos cuenta la historia desde 3 puntos de perspectiva distintos, porque ya que los narradores son ellos 3, nos cuenta cómo pues vivieron desde pequeños, su infancia, el tiempo de la violencia. Por eso me gusta que no es solo un punto de perspectiva, sino son varios, son distintas ideas. ¿Es fácil leer a Faciolince? Sí, se me hizo fácil, porque no es muy enredado. Ya pues son tres personas que relatan, pero no es muy difícil. Ok. Muy bien, pues no sé si hay comentarios del curso, algo que quieran decir. Me parece que la exposición está completa. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? No, dice Mónica por allá. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juan Nicolás. Esperemos que tu internet mejore y que puedas tener un contacto pues con tus clases, porque no precisamente en esta clase, pero en las otras yo creo que sí se dificulta la cosa. Sí, señora. Entonces, no, pues, lo que te deseo es buena suerte con el internet, porque cuando uno tiene a veces problemas, pues digamos que esos problemas se paran enfrente de los objetivos que uno tiene, y es muy importante que tengas tus clases, pues sobre todo en la parte de ingeniería, ¿no?
Sí. Ujú. Bueno, muy bien. En esta es mucho más fácil adelantarse, ve uno las grabaciones y lo entiende más, pero pues me imagino que las otras materias que tienen que ver específicamente con el área de formación se vuelve compleja la situación. Bueno, muy bien. Y también teníamos a esta presentación de hoy, a Daniel Beltrán. Daniel. Sí, sí, señora. Ok, menos mal estás ahí porque si no se te pasa el tiempo de exposición y después Sí, quedas en la ya, olleta. ya tengo todo listo. Bueno, listo. Entonces, aquí te estoy confiriendo posibilidad de compartir pantalla. Ok. Bien, por favor, me confirman si se ve. No ha cargado aún. Ok, Ya, bien. ya, espérate un minutico, está cargando, por lo menos ya se puede, ya sabemos que estás compartiendo pantalla. Ok. ¿Ya se ve? ¿No? No. Es decir, algo pasa porque estás compartiendo, ya Ok, cargó. bien. Bueno, yo elegí El Coronel no tiene quien le escriba, escrita por Gabriel García Márquez, un escritor y periodista colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982 por su libro Cien años de soledad. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, Colombia, y murió el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México, en México. Es considerado uno de los novelistas más importantes del siglo XX y también fue, según una encuesta realizada en Colombia, entre 1990 y 1991, el colombiano más importante del siglo XX. Tiene novelas y cuentos en el top 100 de los más importantes de la historia, como El Coronel no tiene quien le escriba y Cien años de soledad. Publicó su primera novela a los 27 años, en 1954, llamada La hojarasca. La hojarasca. La hojarasca, sí, señora. Perdón. Los personajes son el coronel, que es el protagonista. El libro gira alrededor de él. Es un veterano de la guerra. Tiene pues una actitud espectacular, la verdad es que es muy enérgico, a pesar de que ya tiene pues una edad avanzada. Em, es muy paciente, espera desde hace más de 15 años su pensión que se le prometió cuando luchó en la guerra y, y también pues perdió a su único hijo. Bueno, él no menciona en ninguna parte el nombre, entonces pues se menciona como el coronel. La esposa del coronel también, al igual que él, es una mujer enérgica, es atormentada por el asma. Acompaña a su esposo en todas las circunstancias, a pesar de que viven en muy malas condiciones, pero sigue siempre pues al lado de él. El gallo, que también es el protagonista, es un gallo de pelea que fue como la herencia que dejó su hijo, que murió por actividades clandestinas, ya que repartía periódicos y en ese tiempo estaba prohibido y fue avaliado. Don Sabas, que es el compadre del coronel, luchó junto al coronel en la guerra bajo las órdenes de Aureliano Buendía, que fue más adelante uno de los personajes más importantes en Cien años de soledad. Es una persona que se adueña de las tierras de la gente, que huye de la guerrilla
que va llegando lentamente al pueblo. El médico es el único médico del pueblo, es el quien atiende a su esposa y también es el que escribe las noticias, pero las noticias verdaderas. Bueno, el abogado es quien maneja el caso de la pensión del coronel, pero pues en realidad lo relatan en el libro como una persona muy inútil porque no lleva 15 años y no ha hecho nada con el caso. El administrador de correos es la persona que se encarga de entregar las cartas y es a donde acude cada viernes el coronel para ver si llegó la notificación de su pensión. Bueno, la historia comienza una mañana bueno, primero está catalogada como ficción y novela corta. Se publicó en 1961 y su narrador se narra de forma omnisciente. Lo sabe todo el narrador, pero pues no es un personaje como tal. Está dividida en 7 capítulos. Es un libro muy, muy corto. Bueno, le comienza una mañana de octubre, cuando el coronel y su esposa son invitados al funeral que era muy, muy especial porque era el primero de muerte natural en más de 20 años. Pero el coronel va solo porque la esposa, al tener asma, generalmente en octubre llueve, entonces se queda en su casa para no afectar más su salud. Al final en el funeral, pues no pasa nada relevante, solamente se encuentra con conocidos y decide por regresar al final de la tarde a su casa, que es seguramente en la costa colombiana, aunque no especifica. La situación de la pareja es muy, muy mala, tanto económicamente como de salud. Vendían todo lo que tenían en su casa para poder comer y reciben el gallo heredado de su hijo, que, que es un gallo de pelea en el cual ponen todas sus esperanzas para recibir dinero, ya que no tienen otra fuente. Eh, al final, el coronel pues lleva al gallo a pelear. El gallo es bueno, es el mejor del departamento, pero no saca la cara. No, cuando tiene que pelear, es de forma real, cuando hay mucho dinero de por medio, el gallo nunca gana. Entonces, el coronel, al ver que no tiene cómo pagar su comida, ni la del gallo, ni la de ellos, decide regalar el gallo a los amigos de su hijo. Ellos no lo aceptan, pero sí deciden que lo van a alimentar para las peleas de enero, que eran las que estaba entrenando para ganar más dinero. El coronel, al darse cuenta de la situación, decide vender el gallo, pero no encuentra un comprador. Pero su amigo y su compadre Sabas decide comprárselo, pero no encuentra, pero le ofrece una cantidad muy baja comparada con la que lo va a vender, cosa que el médico del pueblo le dice que no, sabiendo la situación, que no lo venda, porque sabe lo que va a pasar. Al final, el coronel se da cuenta que su esposa vendió los anillos de bodas para comer. Y el coronel, pues, al darse cuenta de esa situación, vende el gallo, pero lo dejan conservar por unos días, ya que Sabas está de viaje, y se da cuenta que eh, un día, una mañana, está el gallo peleando y la gente lo ovaciona. El coronel se llena de mucho orgullo y también con el gran apego emocional, era lo único que tenía de su hijo,
decide no vender el gallo y pues la esposa le pregunta qué van a comer ahora que no venden el gallo, que era la única esperanza que tenían para recibir dinero, y le responde de una forma icónica el coronel. Bueno, la verdad es que el libro es muy corto, muy corto. La historia, pues en mi opinión, no es nada impresionante, no es nada espectacular. El enganche que tiene el libro es su forma en la que está narrada, por lo menos yo que no leo mucho, pues es muy entretenido por sus problemas cotidianos y aparte, pues tiene un lenguaje muy preciso, muy descriptivo. Lo transporta a uno en las pocas páginas que tiene, es muy entretenido y narra muy bien. Uno de los mensajes principales del libro es que no se pierda nunca la esperanza. Nunca la perdió el coronel, a pesar de que durante 15 años intentó todos los viernes, pues fue a ver si su carta había llegado, nunca pasó. También siempre fue muy enérgico, también un poco ingenuo, confió en la gente, a pesar de que eran pues muy malas personas, él confiaba aún en las personas. Como conclusión del libro, pues las personas terminan igual que como empezaron, no cambian la situación de absolutamente nadie. También pues tiene mucha jerga colombiana, tiene pues es muy divertido, tiene mucho lenguaje así muy colombiano, entonces es muy fácil identificarse con las palabras y con los acontecimientos que suceden. Una curiosidad es que pues, se inspiró en su situación, ya que estaba pasando por un muy mal momento después de que lo despidieran del periódico para el que trabajaba en Francia. Fue rechazada por muchos editores antes de que se publicara en 1961. Alguna vez en una entrevista confesó que tuvo que haber escrito 100 años de soledad y haber ganado un premio Nobel para que la gente leyera El coronel no tiene quien escriba. También tiene una película que fue lanzada en 1999 y también el personaje en el cual inspiró el coronel fue su abuelo, que también fue un coronel, y, su situación que estaba viviendo en París en 1956. Ya eso sería todo. Muy bien, Daniel. ¿No encontraste un parecido en la obra, digamos, con la temática primordial del libro a lo que está pasando ahora? En términos generales, es decir, a nivel analítico. En lo que está pasando ahora, ¿a qué se refiere? No. Lo que pasa es que, bueno, digamos que no lo voy a hacer como pregunta, pero sí lo voy a dejar como comentario. El tema primordial del coronel no tiene quien le escriba, es obviamente resaltar una cantidad de cosas que son crítica social. Y los elementos a los que se le hace la crítica social en 1961 son exactamente iguales a los de ahora. O sea, tenemos el tema de la pobreza, de la Sí, la soledad, corrupción. de la corrupción, del abandono del gobierno, de la falta de esperanza, de la falta de solidaridad. Entonces, digamos como que los contextos son iguales. Y entonces uno dice, bueno, y si eso pasaba en 1961, vamos en el 2021 y estamos igualitos. 60 años después y la cosa no ha cambiado. Entonces, y lo que dice Gabriel García Márquez también es muy interesante. Tuvo que haber escrito 100 años de soledad para que le reconozcan el resto de sus obras. Eso es lo que le puede pasar a mucho escritor, que hasta que no dan con una obra absolutamente reconocida, maravillosa, premiada, premios de literatura, premios de periodismo. Del periodismo viene mucha gente
que ha escrito libros, ¿no? Que ha escrito novelas, porque pues prácticamente es como la plataforma necesaria para poder escribir. Pero cuando no se tiene ese reconocimiento, es muy difícil hacer que las obras tengan el aval de una editorial para poder ser publicadas. Entonces, pues a eso va mi comentario y la pregunta era si no encontrabas un contexto social o de crítica social a partir del libro, igual al momento en que estamos viviendo. Sí, sí, claro, sí, así, sí, la corrupción es algo que él especifica, ahí en el libro es su compadre Sabas, el corrupto de los corruptos, él roba a todo el mundo, destierra a la gente y atrae a la guerrilla, que también pues, es un problema que tenemos actualmente. Exactamente. Pues muy bien, te felicito, Daniel, muy interesante tu presentación, muy completa desde el punto de vista del autor, desde la explicación de la obra, los datos curiosos, como que el coronel no tiene nombre y la esposa tampoco, el mensaje del libro, la conclusión, la curiosidad, el hecho de que hubiera sido llevada al cine, los datos que de alguna forma nos hacen, digamos, como conocer algo más de la obra de Gabriel García Márquez. Para el curso, ¿qué le dirías al curso? ¿Es fácil empezar a leer con este libro? Tú que no lees mucho, pero que definiste leer, ¿qué opinas? Sí, profe, sin duda es muy... yo que de verdad no leo, pues por lo menos no libro, yo pues leo muchas pues, noticias así eh, de foros, pero libros no. Y es muy, muy fácil. La historia es corta, en un día perfectamente se puede leer. Es muy descriptivo. La historia, insisto, no es nada del otro mundo, pero la forma en la que está narrada es muy bueno. La verdad es que en eso sí, sí es muy, muy bueno. Lo transporta a uno. Es una novela corta y obviamente la característica, digamos, de los autores que escriben novela y el éxito de, digamos, sus libros es la calidad de la narrativa. Entonces, cuando tienen una narrativa buena, fíjate que, o todos que se fijen que Daniel dice, es muy agradable, es muy fácil de entender, hay mucha referencia de lo que es Colombia, desde su idiosincrasia, No tiene desde ningún los... salto temporal, como a Bueno, otros que lo devuelven a uno, después lo llevan al futuro. Este va de forma lineal y sí. pues, es más fácil de entender. Claro, esa es una característica importante y pues me parece interesante que pues que se resalte ahorita pues el hecho de que es muy fácil leer, ¿no? No es como 100 años de soledad que sí tiene su complejidad, no solamente desde el árbol genealógico de los Buendía, sino desde la temporalidad que el autor maneja, porque él va y vuelve y entonces uno como que se encuentra ahí como medio perdido en la narración y en el relato específicamente. En este caso, como es novela corta, es muy fácil y pues uno podría chulear un libro más que nos saque de ese grave índice de 1.3 libros al año. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario? Yo creo que los ratones aumentan en Bogotá. Hay un grave problema con ese ratón que se come la lengua de toda esta gente maravillosa que ya se le dañó el opinómetro. Pero bueno, muy bien, Daniel, felicitaciones. Muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Entonces nos iríamos con Sebastián. ¿Estás listo, Sebastián, para conferirte posibilidad de compartir pantalla? Sí, profe, pero me va a tocar conectarme también desde el celular porque el computador no me deja abrir el archivo. Oh, cielos. Y lo tienes en el celular, se lo puedes enviar a alguien si fuese ayuda. Sí, sí, también me puede servir. Entonces, se lo puedes enviar a Moni si quieres. Qué pena, Moni. Tú que siempre estás dispuesta ya a ayudar. Gracias, ya te lo paso, man. Envíamelo, Sebastián.
Listos, ya lo envié. Dame un segundito mientras. ¿Ya lo ve? Sí, ya cargó. Bueno, listo. Bueno, voy a hablarles hoy sobre El Expreso de Medianoche. Este es un libro, una autobiografía de Billy Hayes y acompañada de la ayuda de William Hope. ¿Me regalas, porfa, la siguiente imagen? Bueno, gracias. Bueno, Expreso de Medianoche o Midnight Express en inglés con el nombre original. Como dije, es de género biografía. El tema trata sobre cómo Billy está en una cárcel ya ahorita más adelante les explico con más detalle, cómo llegó a esta cárcel en Turquía. El idioma natal pues obviamente es en inglés, traducido al español por la editorial Dutton en el país de Estados Unidos y se publicó en 1977. ¿Me regalas la siguiente, porfa? Gracias. Bueno, William Hofer. Bueno, como he dicho, es un escritor, es un guionista también y viene de procedencia estadounidense, nació en 1943 y él se volvió famoso, bueno, por dos de sus grandes obras que fueron Expreso de Medianoche y otra de sus obras que fue No sin mi hija. Él empezó a escribir el libro con Billy Hayes. La primera vez fue a narrar la fuga de cómo él escapó de Turquía, de estas prisiones. Y también él estuvo acompañando de la mano la adaptación cinematográfica de este libro. ¿Me regalas la siguiente, porfa? Billy Hayes, pues bueno, él también es un escritor, actor y director de cine estadounidense. Él también ayudó, él estuvo también muy de la mano de su libro y es principalmente reconocido pues obviamente por por este libro, Making Express. Él cuenta la historia. Ahora sí, pues si quieres regálame de una vez la siguiente imagen, porfa, y les voy contando de una vez sobre toda la historia. Él escribió su historia cuando en 1970 viajó a Turquía con su novia y allá en el aeropuerto fue detenido por comprar unas tabletas de hachís. Aquí sería como LSD o ácidos, más o menos. En Turquía, pues en esa época, pues y actualmente todavía, se castigaba muy fuerte el contrabando y él lo encontraron una buena dosis y lo condenaron a 5 años de prisión, en los cuales él pues sufrió mucho porque allá por decirlo así, los carceleros no tenían piedad de las personas, eran prácticamente
golpizas diarias que sufrían los prisioneros. También que las condiciones eran deplorables porque, o sea, no había ni siquiera una buena higiene, no había un buen hospital a pesar de que ellos sufrían tantos golpes diarios y el menosprecio. Allá era muy fuerte el menosprecio al tal grado de castigarlos, donde Bill nos cuenta que empezó a sufrir de una gran depresión. Al final, ya a punto de cumplir su primera condena, porque lo condenaron casi a 5 años de prisión, se entera que pues las autoridades turcas querían dejarlo de por vida, porque sabían que, primero, Bill había estudiado mucho, pues, qué es lo que había pasado en Turquía y cosas de ese país, y al ser estadounidense, pues no les convenía tampoco que se fuera a su país. Entonces lo que ellos hicieron fue otra vez sacarle una condena, pero esta vez por cadena perpetua. A lo cual él pues entra en desesperación y junto con un compañero intentan escapar. El plan de escapar duró casi 3 meses más o menos y al final uno de los carceleros se dio cuenta que estaban cavando un túnel en la celda, a lo cual intentan matarlos a los dos, pero no lo consiguen, solo matan al compañero y a Bill lo castigan y se lo intentan llevar otra vez a darle una gran paliza, no sin antes haber llegado los familiares para, pues, obviamente testificar con él que porque le iban a dejar cadena perpetua en otro país. Entonces, cuando se alcanzó a ver con ellos antes de que los policías lograran matarlo o golpearlo, él habla con la novia y le da un libro. En ese libro, pues, hay unos utensilios, hay un dinero también, porque pues la corrupción en esas cárceles era igual muy grande. Por decirlo así, los cabecillas de esa cárcel tampoco eran tanto los de la policía, sino pues los narcos o gente que tenía mucha influencia dentro de las prisiones. Entonces Bill intenta sobornar al policía, decirle que no lo golpee, que lo deje ir, que él se va y que promete no hablar nada de lo que pasó y todo eso. Pero pues el comandante de la cárcel no quiere escuchar eso y intenta darle una golpiza mortal, a lo que él acude a golpearlo, haciendo que él caiga sobre bueno, en el libro dice una percha, pero eso es un gancho de ropa, clavándoselo en la cabeza. Entonces ahí él muere. En la película incluye también otra muerte de otro comandante, pero en el libro originalmente solo muere uno, que es el que él empujó. Entonces él roba el traje de este policía y con eso logra escapar hacia los Emiratos Árabes, si no estoy mal, y de ahí llega a Grecia. De Grecia es deportado a su país, efectivamente después de haberlo interrogado, y allá es donde puede empezar otro proceso legal, obviamente ya con su país, y es liberado. Entonces ya entre comillas, él puede ser libre en su país. Obviamente no podía volver a Turquía y a partir de eso, pues William se interesó mucho en esta historia bastante tarde porque el libro fue rechazado y la película fueron rechazadas varias veces. Y a lo último fue ya cuando ahí sí lo sacaron, un editor lo vio, William pues lo apoyó y como él estaba en la cúspide de su carrera sacando libros muy buenos, fue que pudieron publicar este libro y él pudo contar de una de su historia y cómo fue todo dentro de esa cárcel en Turquía. Y ya ese sería el resumen y también parte de la historia. Muy bien, ¿por qué leerlo? Bueno, leerlo, lo que yo les comentaba, me pasa lo mismo que con el libro anterior, profe. Yo no soy muy tipo de este tipo de lecturas, no soy de autobiografías, no soy de historias así de la vida real, pero es muy bueno porque el libro de verdad expresa cómo Bill sufre y cómo se puede liberar a pesar de que cuenta. Es muy interesante cómo él, apegado a la historia, trata como forzadamente a decirle a la gente que no cometa esos mismos errores, porque él sufrió muchísimo allá en esa cárcel. Pero entonces la historia es demasiado atrayente, es muy buena. Y el libro de verdad vale mucho la pena leerlo, es muy bueno. Qué bueno.
¿Algún comentario sobre el libro? Pues que ¿O entre alguna otras pregunta? cosas es una, sí, o alguna pregunta, entre otras cosas, pues es una biografía, un hecho de la vida real que se lleva a un documento que se vuelve casi, pues digamos, como parte de los bestsellers o los grandes libros que hay disponibles en nuestra literatura universal, escrita por una persona del común, seguramente obviamente tuvo todo el apoyo para poder tener una corrección acerca de, digamos, la corrección de estilo y enganchar dentro de los parámetros que exige una empresa que publique. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran saber? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser tu siguiente libro, Sebastián? Ahorita estoy mirando, pero estoy, o sea, no tengo un libro como tal, pero estoy buscando algo como de ficción o algo que me ponga a pensar bastante, imaginar mundos fantásticos, puede ser. Ok, muy bien. La misma pregunta para Daniel, ¿cuál va a ser el siguiente libro? No sé, profe, la verdad, pues podría ser algo de Stephen King que de hace rato quiero, pero no sé. Ok, pero bueno, la idea es que no dejemos esta dinámica. Empezaron ahora, empezaron a trancas y a mochas con algo que les gustó, que les encantó, pero la idea es no dejar de leer. Juan Nicolás, ¿con qué seguirías? Seguiría con algo de historia, profe. Con algo de historia. Muy bien, ¿y Juan Camilo? Se seguirá con sus audiolibros, me imagino. Y con su historia. Bueno, muy bien. Entonces, Pues no sé, felicitas. estaba pensando en un libro sobre Stephen King, también tenía pensado, Sí. o hay un autor español, pero en este momento no me recuerdo el nombre. En esos días encuentro el libro, lo compré y pues me pondría a leerlo. Ah, ok. Bueno, muy bien. Eso es importante saber cuál es el libro que van a leer a continuación. Yo por lo menos me voy por el libro del ego, entonces les contaré acerca del libro que expusieron. Bueno, muy bien. Entonces, para el día de mañana tendríamos a Mafe Tálora y a Lili, quienes van a exponer La chica del tren. Entonces, no se les olvide que tienen, pues, digamos que igual conversar para plantear cómo va a ser esa historia de la autora y cómo van a exponer esa temática del libro. Y pues si tienen ideas comunes, pues las manifiestan. Si tienen ideas antagónicas, pues también las manifiestan. Eso es lo bueno, digamos, de tener una posición crítica dentro de la situación, lo que nos permitiría a nosotros tener como auditorio conceptos diferentes para hacerle la lectura al libro. También esperaría que participara Miguel Ángel, perdón, Claudita Borda, que tiene los 4 acuerdos. Entonces, Claudita, su merced está por ahí para que nos confirme que expone mañana, porque ya no nos podemos dar el lujo de que no vamos a exponer por el tiempo tan ajustado. Entonces, exponer el martes. Pero es que no por una razón, porque es que tengo el grupo de Mario Mendoza y Carlos Cuauhtémoc y adicionalmente el género ficción, y tengo 3 que van empaquetados. Si tú tienes un libro que va, digamos, como solo dentro de la categoría de autoayuda, entonces necesariamente te toca exponer mañana. Es que lo que pasa es que como ahorita viajo, mañana es inestable la señal donde voy a estar, que es una vereda. Bueno, entonces, a ver, entonces planteémoslo para el martes.
Eso quiere decir que Miguel Ángel y Jime Quintero tendrían que exponer a Carlos Cuauhtémoc, que no es tan complejo. ¿Les parece? Sí, señora. Entonces, Miguel Ángel, ¿estás de acuerdo? Sí, señora, profe. Bueno, listo. Entonces sería que ustedes expusieran también mañana viernes. Y que expusieran también Saraya, La peste, Sarita, La oscuridad de los colores, y Arnold, Todos los futbolistas van al cielo. ¿Están de Profe, una acuerdo, pregunta. señora? ¿Y yo cuándo? Es que tú estás con el grupo de ficción. Entonces está Viaje al centro de la Tierra, de Julián, Historia del tiempo, Martín Santiago, y El cerebro invisible, que es el libro tuyo. Sí. Entonces sería, esa exposición sería el martes. Ok, vale. Bueno, entonces, repito, para mañana, Mafe Otálora, Lili Rodríguez, Miguel Ángel Flores, Jime Quintero, Saraya Rojas, Sarita Martínez y Arnold Ovache. Profe, una pregunta. Señora. El de Mario Mendoza es el martes. El martes, sí, señora. Ok. Entonces expones tú, expone Tati Zárate y exponen las 3 personas que tienen los libros de ficción. Bueno. Y con los 4 acuerdos de Claudita. ¿Estamos de acuerdo entonces para exposición mañana en esa condición? Bueno, muy bien, señora. ¿Todo bien? Sarita, estás hablando, pero tienes apagado el micrófono. Gracias, Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, si no tienen más comentarios, que tengan un feliz día hoy y que les vaya muy bien en todas sus actividades. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Que les vaya bonito. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Julián, su merced tiene una pregunta. Ah, Sí, profe, levantó pero la mano. como personal contigo, que es una duda de mi autor. Entonces, si me la Ok. puedo resolver. Es que lo que sucede es que yo pues soy el que tengo el libro del viaje al centro de la Tierra. O sea, mi autor Sí. es Julio. Julio Verne. Entonces, Sí. pues había escuchado un tema que es en la película que tiene a pesar de ese libro. Es un grupo que se llama Vernianos, creo que es el grupo que sigue a Julio Verne. Y yo Sí. quería saber si es verdad eso que dicen que ese grupo cree que los escritos de Julio Verne son basados en la realidad, porque como su merced dijo, es ciencia ficción. Pero hay Ujú. gente que todo lo que él ha escrito dicen que él lo vivió, que él, digamos, el viaje al centro de la Tierra, que él hizo el viaje al centro de la Tierra y todo lo que escribió fue lo que encontró. ¿Si es verdad que ese grupo cree todo eso o no es así? No sé de lo del grupo. Lo que sí sé es que la literatura Julio Verne es ciencia ficción, muy anticipada tal vez a su tiempo. Sí, porque muchos de sus inventos que él escribía a lo largo del tiempo se fueron implementando, como el internet, el periódico, los submarinos. Sí, eso es como, por ejemplo, 1984 de Orwell. Por ejemplo, él habla en la temática de 1984, hay una gran cantidad de situaciones que se asemejan a lo que estamos viviendo hoy. En la temática del libro supuestamente es que están dentro de una sociedad que es perseguida por el Estado y entonces ahí también hablan de la creación del Internet, hablan del habla escribe, que el habla escribe específicamente es como una especie de WhatsApp hoy en día. Bueno, hay una cantidad de anticipaciones. Lo que pasa es que seguramente dentro de esta gran creatividad de los autores que están dentro de la parte de ficción,
terminan siendo como realidad, porque ellos eran personas sumamente inquietas que también participaban con otros escritores y con otras personas de lo que podría haber sido la evolución de la humanidad. Y eso en su creatividad es lo que ellos implementan dentro de su literatura de ficción. Pero específicamente lo que dice el libro, pues lo que dicen los seguidores y el grupo de bernianos, pues yo no podría decirlo. O sea, efectivamente no había forma de que Julio Verne viajara al centro de la Tierra. Su capacidad narrativa y descriptiva y su anticipación a determinados hechos, pero específicamente no lo creo. Y no, digamos que yo no tengo como mucha referencia de ese grupo, porque sí, obviamente dentro de, imagínate, cada corriente, cada escritor, cada país, cada vertiente, cada cultura, o sea, hay infinidad de cosas y uno pues no le puede dar seguimiento a eso y no podría ser la voz autorizada para explicarte acerca de eso. Pero alrededor de la literatura de ficción, de la novela de ficción, sí hay condiciones específicas para creer que las personas se anticiparon, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el creador de Los Simpson, que él crea esta serie y muchas cosas de lo que se ha vuelto, digamos, contenido en Los Simpson ha tenido luego una aparición. Entonces uno no puede decir que es que el creador de Los Simpson tenga una condición específica. O sea, son coincidencias. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces que terminen el día muy bien. Un abrazo enorme y abrazos para todos. Gracias.